Hola a todos, que el Señor les bendiga. Feliz año nuevo para todos ustedes que nos escuchan. Estamos contentos, estamos felices de poder iniciar este nuevo año con una serie nueva de enseñanzas de la Escritura. Y ante todo, soy el pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español, así que estamos entrando en esta serie de 8 semanas, una serie nueva. Y vamos a estar hablando acerca de la vida del apóstol Pablo, de la vida del apóstol Pablo. Si pudiéramos ponerle un título a esta predicación de esta tarde, pudiéramos, o a esta serie incluso, pudiéramos decir, le llamaríamos cualidades esenciales para seguir a Jesús. Y lo que queremos entablar o hacer en esta serie es observar la vida del apóstol Pablo y de cómo él se convierte en uno de los seguidores y uno de los hombres quizás más influyentes después de Cristo en la iglesia y en el mundo. De hecho, algunos consideran que el apóstol Pablo es una de las personas que tiene un gran impacto en la sociedad de ese tiempo, pero también en el tiempo de nosotros. Así que esta serie va a ser algo extraordinario y lo que vamos a hacer es una de las cosas que vamos a observar es la marca que dejó en el cristianismo. Y esto no hay quizás mucho que discutir, porque es insuperable la marca que dejó, el impacto, y nos da incluso, por eso es que nos gusta esta serie, nos da incluso las mayores instrucciones y los mejores ejemplos de cómo debemos seguir a Jesucristo, de cómo ser un buen seguidor de Jesucristo. Aquellos que estuvieron la semana pasada en el año nuevo, el día primero, en el culto presencial, el pastor Bob mencionó una de las cosas importantes que podría ser quizás el eslogan para el año 2023 y que esa fuera realmente nuestra resolución principal para el año 2023. Yo sé que la mayoría de las personas buscan, sus resoluciones son de bajar de peso, o comer más o comer menos, subir de peso algunos quizás ser más prósperos, etcétera, etcétera. Pero yo le animo a ser anormal en este aspecto y que pongamos como resolución y como meta de que el año 2023 sea el mejor año en nuestra relación con Jesús. Por eso comenzamos en este año con esta serie tan extraordinaria de la cual nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, vamos a ver cómo este líder judío, aparentemente insignificante y fabricante de tiendas de campaña, incluso del primer siglo, de la ciudad de Tarso, ¿ok?, que es en la actualidad la Turquía que se conoce en el día de hoy, tuvo un impacto tan increíble en el mundo. Y eso es importante. Pero había unas cualidades esenciales que Dios desarrolló en este hombre, dentro de él, lo que le permitió vivir con total impacto por la vida y le permitió hacer una gran diferencia en las almas, en las personas hasta el día de hoy. Entonces, quiero decir que la forma en que habló de todo lo que hace parece como que fuera realmente un hombre fuera de este mundo. Incluso podría sonar si fuera mejor que nosotros. Entonces, el concepto que Pablo tenía de sí mismo e incluso se sabe que era un hombre chaparrito, bajito de estatura. También sabemos que luchó con un problema de salud que hasta el final creemos que no pudo salir de ella. Tenía una mala vista,
Siempre usó un amanuense, un secretario para escribir. Pero a pesar de todos los viajes que hizo, y Pablo era un hombre frágil. Era un hombre frágil. Pero también tenía un temperamento bastante fuerte. Era un hombre que en algunas ocasiones fue tan severo en sus opiniones y en su forma de ser que causó conflicto incluso entre unos de sus contemporáneos con el apóstol Pedro también en ese tiempo. Entonces, y usted dice, bueno, ¿por qué tenemos que pasar estas 8 semanas hablando de este hombre que quizás algunos de ustedes ya ni conocen quién es? Y como hablando de sus características, usted diría, bueno, quizás si yo buscara un ejemplo a seguir, un modelo a seguir, quizás algunos de ustedes dirían, bueno, yo preferiría al apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro constantemente estaba metiendo los pies por su boca, obviamente, porque hablaba de más a veces. O quizás un Tomás, pero bueno, también Tomás tenía una característica, dudaba mucho. Pero si yo pudiera decir que hay un modelo a seguir como seguidor de Cristo, ese es el apóstol Pablo. Un hombre sincero, transparente, pero que se dejó usar por el Espíritu Santo en su tiempo. Y Pablo es quizás uno de los únicos personajes o caracteres de la Biblia donde él dice en Corintios capítulo 11:1 dice, 1 de Corintios 11:1 dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es el único que dice eso. Que seamos imitadores de Cristo, dice, como yo lo soy de Él. Que seamos imitadores de Él. Es extraordinario. El apóstol Pablo dice, quiero que me sigan mi ejemplo porque estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Es lo que está diciendo. Y quiero que me sigan. Así que vamos a seguir a Pablo y eso significa que vamos a tener que desarrollar algunas de esas características mismas o cualidades esenciales que Pablo tuvo. Y quizás no va a ser fácil. Incluso, y una de las cosas interesantes que suceden en la vida del apóstol Pablo, así que vamos a empezar por el principio. Y vamos a empezar por el hecho de la idea de someterte o entregarte, o vamos a hablar de la entrega del apóstol Pablo. Otras palabras, la conversión. La conversión. Y vamos a comenzar por eso, porque él mismo habla en Hechos de la conversión que sucede en su vida cuando él viene a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pablo viajaba de Jerusalén hacia esta ciudad de Damasco con el fin y el objetivo de ir y arrestar a los creyentes, a los seguidores de Cristo. Y sabemos que él había sido enviado por los líderes judíos, posiblemente aquellos mismos líderes que habían crucificado a Jesús unos años antes de esto. Pablo iba hacia Damasco con una misión que cumplir y era arrestar y hostigar y dispersar y disuadir a los cristianos de aquel lugar. Simplemente él iba a destruir la iglesia de Damasco. Estos nuevos cristianos ya eran conocidos y sabemos que eran conocidos por la forma en que él los va a perseguir. Y mientras Pablo se acercaba a Damasco, la Biblia dice que una luz se le apareció y lo cegó, una luz brillante, y le causó una ceguera. Y en medio de esa luz y de su ceguera, él escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, no se me confunda. Saulo es el mismo Pablo, o Saúl en este caso. Y en Hechos capítulo 9 habla de eso. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora,
Ese mismo Pablo, la vida de Pablo y todo su mundo cambió para siempre en aquella experiencia. En aquella experiencia que él tuvo con el Mesías. Y fue hasta ese día cuando Pablo pudo reconocer la voz. Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Es más, le dice, mírenle, esto es maravilloso. Jesús nos dice, tú estás persiguiendo la iglesia. Y él iba por gente de la iglesia. Pero Jesús dice, realmente tú no estás persiguiendo a una iglesia, a un grupo de personas, me estás persiguiendo a mí. Y le dice, tú estás persiguiéndome, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Pablo estaba ciego y no podía ver ni la vida si había cambiado radicalmente cuando él entregó su vida a Jesús. Y esto es lo que quiero que veamos. Que cuando entregas tu vida a Jesús, también nos va a cambiar radicalmente, o debe de cambiarte radicalmente, cuando nos entregamos a Él. La vida de Pablo cambió radicalmente. Y si pudiéramos hablar de esas cualidades que hay en esa entrega o en esa conversión de Pablo y cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida, verán, porque en esta serie vamos a hablar de muchas cosas. Una de esas, por ejemplo, que vamos a hablar la otra semana, es de la determinación, los pasos de la determinación. Y esta serie vamos a hablar de cualidades como la determinación, vamos a hablar acerca del gozo, vamos a hablar acerca de la audacia, vamos a hablar de la generosidad, de la autodisciplina y de la esperanza. Incluso todos estos temas los vamos a ir desarrollando a través de las semanas. Entonces, si usted desea desarrollar una cualidad esencial de gozo y de alegría, de esperanza y determinación, quiero decirle que todo comienza con la rendición, o sea, rendirnos al Señor. Entregarnos al Señor. Y cuando nos rendimos a Cristo, no hay límite de lo que Él puede hacer, de la capacidad que Él tiene para cambiar nuestra vida y transformar nuestra vida, obviamente. Pero nuestra vida debe cambiar radicalmente. No es una casualidad. Estas cualidades no son fáciles de desarrollar. Porque realmente rendirse significa renunciar al control de mi vida, renunciar al control de cada área de mi vida. Eso significa rendirse a Él y significa dejar que Jesús tenga el control de cada área de mi vida. Pablo lo hizo. Y por eso es que él dice y se pone como ejemplo para nosotros como seguidores de cómo debemos nosotros ser como seguidores de Jesús. Así que déjeme elaborar un poco más. Una de las primeras acciones de rendición del apóstol Pablo, de sumisión y de rendirse el apóstol Pablo, era que él se rindió a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, como lo acabamos de explicar en el proceso de su conversión. Aquí es donde Pablo comienza y se entregó a Jesús como Señor y Salvador en el camino a Damasco. Ese día que él hizo esto, esta fue su primera experiencia la experiencia de conversión. Quiero decir que Pablo no conocía a Jesús hasta ese momento, probablemente. No, quizás había escuchado hablar de él, pero no había tenido un encuentro personal con él hasta ese tiempo. En ese momento, Pablo se encontró con Jesús. Se dio cuenta de que hasta ese momento él había estado viviendo una vida totalmente desconocida y alejada de la verdad y de lo correcto. En ese momento se dio cuenta de que había perdido por completo el propósito de la vida. En ese momento Pablo se convirtió en perseguidor de cristianos, a un cristiano perseguido. Es más, se convirtió en seguidor de Jesús en ese momento.
Pablo tuvo una conversión tan dramática como esa luz brillante que lo tumbó del caballo donde iba. Y probablemente usted está diciendo, bueno, pues mi conversión no fue tan dramática. Quizás yo no escuché una voz que me hablara, o yo no escuché o vi una luz que me cegara los ojos, y quizás no es tan dramática, y quizás piensas que tu conversión no es tan significante como la del apóstol Pablo. Quizás tu conversión fue escuchando algún mensaje o alguien te testificó y en este momento sentiste el deseo de confesar tus pecados y entregarle tu vida a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Quizás fue sencilla, quizás no fue tan dramática, pero eso no es lo importante. El dramatismo de la conversión. Lo importante es que así como el apóstol Pablo, cuando tuvo este encuentro con Jesús, él entregó su vida a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando usted se convirtió, también usted tomó esa misma decisión de entregarle su vida a Jesús. Y eso es lo que más importa. Y Pablo lo va a describir en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, dice que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Pablo lo describe de esta manera. Dice, si tú declaras abiertamente que Jesús es el Señor, en otras palabras, te rindes diciendo, ahora soy un seguidor de Jesús. Jesús ahora es mi líder. Jesús ahora te sigo y voy a vivir para ti. Le confiesas con tu corazón, le confiesas con tu boca y dices creyendo en el corazón. Estas palabras son importantes en el proceso de la entrega a Cristo. Creer en el corazón. En tu corazón cree que Dios le resucitó entre los muertos. Verás, Pablo no creía en Jesús en el Hijo de Dios hasta ese momento. Y lo que Pablo hizo, Pablo pudo haber pensado, alguien de nosotros que estaba bien, quizás él pensó que era un hombre bueno, quizás él pensó que estaba haciendo lo correcto, pero en ese momento él se dio cuenta de que él estaba en pecado. Ahora, quiero que entienda esta parte porque es muy importante, que nada de esto, por ejemplo, de ser bueno o ser religioso o de tener una buena vida, de ir a la iglesia, te salva. Ninguna de estas cosas. Lo único que salva es cuando tú te entregas a Cristo y le pides perdón por tus pecados y Él te perdona. Puedo garantizarle a usted que firmemente, que si usted no ha hecho esto que hizo el apóstol Pablo, quizás, pero no es demasiado tarde para tomar esa decisión, obviamente. La primera cualidad que vimos aquí es que Él se entregó a Jesucristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué más pasó entonces en esta conversión? Te pregunta usted. ¿Qué más pasó en la vida del apóstol Pablo? Recuerde que su vida fue transformada totalmente. De perseguidor se convirtió en perseguido. De odio a los cristianos se convirtió en la persona que más amaba al pueblo de Dios. Es extraordinario, ¿no? Pero la segunda área de acción de entrega es que Pablo entregó a Jesús, entregó su vieja identidad. Tu vieja identidad. Si ve, cuando rendimos a Jesús como Señor, hay otra cosa que cambia fundamentalmente en nuestra vida. Ya no eres la misma persona que eras. Tu identidad ha cambiado. Es bastante grande y el apóstol Pablo lo describe en 2 Corintios capítulo 5, 17. Un versículo conocido. Dice, en esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo o toda persona que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas las ha hecho nuevas. Entonces, este es el punto. Pablo, antes de su conversión, tenía una identidad. Hay algo que lo identificaba a él. Y era identificado con un hombre duro, difícil, asesino de cristianos, un fariseo de fariseos. Pensaba que sabía más que nadie. Era arrogante. En fin, Romanos lo dice. Él escribe Romanos también. Y esto es lo que él dice.
esclavo de Cristo, escogido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar su buena nueva. ¿Por qué? Porque en el momento en que él recibe a Cristo, él entrega su vieja naturaleza o su vieja identidad de ser un hombre arrogante, un asesino de hombres de Dios. Ahora dice que Dios le dio una nueva identidad. Y la nueva identidad es que ahora es un esclavo de Jesucristo, escogido por Dios para ser apóstol, dice Romanos capítulo 1:1, enviado para predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo se identifica usted? Le hago esta pregunta, ¿cómo te identificas? Hace unos días tenía una conversación con mi esposa y le mencionaba a ella que cada ser humano que vemos en la calle o en la tienda, en cualquier lugar que lo veamos, con la forma que viste, la forma que habla, la forma que se peina, la forma que actúa, está tratando de comunicar algo. Entonces, ¿cómo te describes a ti mismo? ¿Cómo te identificas? Como si en Facebook o en Twitter o en Instagram, ¿cómo te pones ahí el encabezado? ¿Cómo te describes? ¿El más guapo? ¿O algunos ponen sus personajes favoritos, etcétera? Quizás si el apóstol Pablo tuviera Twitter, quizás su encabezado diría, esclavo de Jesucristo, enviado a predicar las buenas nuevas, probablemente. Ahora, quizás usted y yo deberíamos de comenzar con poner en nuestro encabezado de cómo nos identificamos, cómo nos describe a nosotros como un seguidor de Jesús. Así que déjeme darle rápidamente algunas de un pequeño bosquejo biográfico de la vida de Pablo. Vea esto. Fue fariseo, un líder religioso judío. Los fariseos eran las personas que más demandaban, pero también se demandaban a ellos mismos. Eran los hombres con más rigor, los líderes judíos que más se apegaban a la ley, al pie de la letra, la trataban de cumplir. Por eso Pablo quizás tuvo un poco de arrogancia, porque también era fariseo. Él se llama, yo era fariseo de fariseos. Es más, parte de la biografía del apóstol Pablo, el trabajo de Pablo era arrestar y castigar a los creyentes y ejecutarlos incluso, porque algunos piensan que Pablo estuvo en la ejecución del primer mártir de la fe cristiana, que viene siendo Esteban. Pablo orquestó la lapidación de otros cristianos, como Esteban, que acabo de mencionar. Tuvo ese encuentro con Jesús, el encuentro dramático, al camino a Damasco, ahí se entregó. Y fue, incluso, si es parte de la biografía de él, fue iniciador de iglesias. Por lo menos 14 iglesias, él las fue fundador de estas iglesias. Pablo incluso escribió 13 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. Es más, Pablo fue golpeado, apedreado, naufragó, encarcelado al menos 3 veces y finalmente fue martirizado en Roma por su fe. Ahora bien, esto es importante. Pablo no se convirtió al cristianismo porque era más fácil. No, es más. Cuando Pablo se convierte al cristianismo, la vida se le complica más todavía. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido, pasó del arrestador a ser ahora el arrestado. La vida no fue más fácil, por eso quizás esto va en contra de lo que muchas de las enseñanzas más populares ahora de ciertas iglesias o líderes, de que dicen que si tú vienes a Cristo y todas las cosas van a estar bien, se te van a quitar los problemas. No, eso es una gran mentira. Las cosas se complican más y quizás esto los desanime a algunos de ustedes, pero vale la pena, escúcheme bien. Pablo simplemente se consideró él como un gozo el ser siervo de Jesucristo y al final fue ejecutado
como prisionero en Roma en el año 67 después de Cristo, unos 30 años después de Cristo, de Cristo murió. Fue el martirizado al fin de su muerte. Y por eso Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, una vez pensé, dice que estas cosas eran valiosas para mí, dice, las consideré sin valor debido a lo que Cristo ha hecho en mi vida. Imagínense eso, qué cambio tremendo. Entonces hemos hablado de la primera fase de la entrega se entregó a Cristo, entregó su vida, entregó su identidad, su vieja identidad. Tercero, entregó el control diario de su vida. Esto es importante. Para ser un buen seguidor de Cristo en el año 2023, es importante que nosotros entreguemos el control diario de nuestra vida. Cuando te rindes a Jesús como Señor y Salvador, ves que no es solo un evento aislado, es un proceso de sumisión, es un proceso de entrega, es un estilo de vida que debe caracterizar a los que han nacido de nuevo o que se han entregado a Cristo. Porque le ha dado el control a él. ¿Ves? No es un solo evento único. No es un evento aislado. Es diario. Es un proceso diario. Momento a momento. Día tras día. Con el Señor. Esto es maravilloso. Por eso Romanos capítulo 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes presente en adoración espiritual, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa era la forma como él veía la vida. Y déjeme decirte una cosa, esta es la manera como un creyente debe de vivir, dando su vida, su entrega de corazón, alma y cuerpo al Señor, a su servicio, a su obra. Ahora, verdaderamente esta es la manera de adorarlo. Se supone que debemos vivir vidas santas y aceptables todos los días en la hora del Señor. Se supone que así debe de ser. Ahora escucha al hombre, a Pablo, y Pablo lo arruinó prácticamente, incluso se enojó Pablo era un hombre humano normalmente, se enojó con algunas personas incluso les dijo cosas duras, les dijo a ciertas personas, y este es el hombre humano. Tal vez eso es lo que algunos de nosotros realmente necesitamos hacer, que nos arrastremos hacia el altar y entregues el control de tu vida al Señor. Entonces, es entregarle todo nuestro diario vivir. Es toda nuestra vida. Y número 4, debemos entregar al Señor nuestra misión en la vida. Mire, la misión del apóstol Pablo antes de conocer de su entrega a Jesucristo era ir y arrestar y matar y torturar e incluso apedrear hasta la muerte a los cristianos. Esa era su misión. Él había sido encomendado para eso y parece que disfrutaba el hacerlo y esa era su misión. Recuerda entonces que Pablo tenía esta misión antes de su conversión y en Hechos capítulo 20 él habla de esta nueva misión que Dios le ha dado. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mi misión. Dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesucristo, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo, esta es mi nueva misión, este es mi nuevo trabajo. Ya dejé la vieja vida, dejé mi misión antigua. Ahora es totalmente opuesto a lo que él está tratando de hacer, el trabajo de contarle a otros las buenas nuevas. La maravilloso de Dios. Y esto era lo que Pablo estaba diciendo, que en su vida no valía nada, al menos que él estuviera haciendo la misión que Dios le había encomendado hacer. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Acabamos de leer cuál es la misión del apóstol Pablo y cuál creía que su misión era. ¿Cuál es la misión suya?
¿Mm? Ahora, si eres como la mayoría de todas las personas, usted está viviendo bajo una misión que usted tiene. ¿Cuál es tu misión? Tal vez, quizás tu misión sea una carrera exitosa, quizás sea encontrarte un cónyuge exitoso o tener una familia perfecta, quizás ganar mucho dinero o quizás tener más seguridad. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál principal en la vida? Ahora, ¿y cuál es la misión para la que estás viviendo en este momento? Porque si crea o no, usted está viviendo la vida para esa misión que usted tiene. Para eso está viviendo. Ahora, se supone que nuestra vida debe traer gloria a Dios, ¿verdad? Se supone que así debe de ser y así debe de ser. E incluso entonces, podríamos ponerlo de esta manera. Si estás estudiando, eso debe traer gloria a Dios. Si estás en un negocio, debe traer gloria a Dios primero y vivir para Él primero. En la familia, Dios debe traer gloria a Dios, tu familia. Pero todos nosotros tenemos una misión a la que nosotros estamos, en la que estamos trabajando en la vida. Algunos quizás han cambiado de prioridades. Quizás antes tu misión era crecer más en el Señor y amar más a Cristo y servirle, etcétera, etcétera. Y quizás ahora te estás sirviendo a ti mismo. Si usted es normalmente como toda persona, así es lo que estás haciendo. Te estás sirviendo a ti mismo. ¿Cuál es tu misión? Entonces, Filipenses dice esto. Mire, qué extraordinario. Dice Filipenses capítulo 3. Hermanos míos, no piensen que yo mismo lo haya logrado. Ya, más bien, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado. El domingo pasado en el servicio de inglés se mencionó este aspecto. Que nosotros debemos de tener esta disponibilidad de poder marchar hacia adelante y avanzar hacia adelante con determinación. Y a veces, aún lo bueno que haya sucedido en el pasado nos estorba para avanzar hacia adelante. Pero también las cosas malas, los fracasos, los traumas, todo eso del pasado a veces nos estorban para seguir hacia adelante. Quizás las malas experiencias que he tenido en otra iglesia te está afectando para que sigas adelante y cumplas la misión que Dios nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tenemos una misión específica. Algunos, quizás la misión es para el cristiano especialmente, la misión es traer honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión. ¿Cómo? De muchas maneras. Sirviéndole en tu trabajo, en tu negocio. Todo tiene que ir alrededor de Jesucristo. Así que las lecciones que aprendimos esta tarde son sencillas. Pablo se entregó al Señor Jesucristo primero. Entregó su vieja identidad. Y también entregó su presente, entregó su diario vivir. Y también su misión al Señor. Espero que esto le ayude. Y como dije, esta serie va a ser extremadamente desafiante. Pero mi oración es que usted como cristiano pueda, o como creyente, si no eres cristiano, puedes venir a Cristo. Pero si eres cristiano, mi oración es que este año pueda ser el mejor año en tu relación con Jesucristo. Dios te bendiga y nos vemos aquí la próxima semana con otro tema en esta serie, la vida de Pablo. Dios te bendiga. Amén.